Ya, ahora sí, vamos a crear los materiales para poder comenzar. Bueno, lo que nos toca en esta semana es lo que corresponde a Grecia y a Roma. Vamos a ver. Bien, a ver, todos vayan abriendo su material de trabajo en la página número uno, mientras que se carga. Por ahí, si se me escucha mal, me avisa. Am, Vamos a ver. Bien, bueno, ese es el material de esta semana. Vamos a Grecia. ¿Y dónde está el otro? Este, el otro. Ah, bien. Am, bueno, ya esta semana creo que es su examen, ¿verdad? Este domingo, ¿sí? Así que espero que puedan darlo bien, puedan haber estado estudiando, aprovechando el tiempo. Y bueno, vamos a iniciar con la clase de ahora. Grecia y Roma. Bueno, lo primero que hay que ver, como ya es costumbre en esta clase, es tiempo y espacio, ¿no? Bueno, la historia del mundo griego termina más o menos. ¿Cómo termina? Termina como que en el año 144, cuando fueron absorbidos por el Imperio Romano. Creo que fue el rey Perseo III, si no me equivoco, el que va a perder eh, contra la expansión romana. Pero bueno, eh, ¿dónde queda Grecia? ¿Dónde queda Grecia Balcánica? Esto no es clase de geografía, pero a ver, ¿no? Ese es eso que tú tienes ahí en tu separata del mundo griego, que es la península de los Balcanes, dice. Entonces vamos a- no, no, no. Esto, esto es un cuadro que nos explica más o menos cómo viene la historia del mundo griego. Eh, los griegos a sí mismos no conocían o sea, así como los egipcios no se llamaban a sí mismos egipcios, los griegos a sí mismos no se llamaban griegos, ellos se llamaban a sí mismos helenos. ¿Y eso por qué? Porque se supone, muy bien, Gabriel, esa gente está ahí, está atenta. Sí, muy bien, gracias. Se llama a sí mismo helenos ahora, pero ¿por dónde viene esto de helenos, no? Bueno, primero esto es un cuadro de Pedro Pablo Rubens, no el Rubius, sino Rubens. Y aquí representa justamente la explicación de esto, ¿no? De dónde viene esta idea de los helenos. Este viejito que está acá, se supone que es de Eucalión. Te lo resumo ya, porque aquí en realidad está, ya tú después, si quieres en el video, lo lees. Pero en el cuadro se representa este mito del origen de los helenos. Este es de Eucalión, se supone que es el hombre que sobrevive al diluvio universal, para resumirte mucho el mito. Prometeo crea a Deucalión. Prometeo le da el fuego a los seres humanos, con lo cual los hombres se hacen más sabios y le dan la espalda a los dioses. Zeus se molesta porque manda un diluvio. Y Prometeo no quiere que su creación tumba, ¿no? Ante este diluvio. Entonces le dice a Deucalión, loco, se os va a mojar todo hasta en una balsa. Entonces ellos sobreviven y básicamente son los únicos sobrevivientes, él y su esposa, Pirra. No saben cómo repoblar el planeta Tierra. No me preguntes cómo, porque el mito dice eso. No saben cómo repoblar el planeta Tierra. Van al oráculo de Delfos y el oráculo de Delfos les dice que si quieren repoblar el planeta Tierra tienen que lanzar los huesos de su madre de sus espaldas. Entonces, los huesos de mi madre, pucha, ya aquí tienes que, mitología griega, Gea es la titán Tierra, Gea, la Tierra, la diosa madre. Y lo que Deucalión interpretó fue agarrar piedras y lanzarlas por detrás de sus hombros. Entonces, según el mito, de las piedras que lanzaba por detrás de sus hombros salían hombres y de Pirra, que es su esposa, salían mujeres. Ahora, de esta unión de ellos dos va a salir Heleno, Toro y Toro y Eolo. A lo mejor te lo digo aquí. Doro, Eolo y Juto. Y Ión, que de ahí vienen los aqueos. Am, Heleno es el hijo entonces de Deucalión y de Pirra, y los griegos a sí mismos se llamaban helenos, ¿no? Entonces, de ahí viene. Pero bueno, dicho esto, eh,
¿Dónde está la Helade en el mapa? ¿No? ¿Dónde está la Helade? Vamos a usar, igual que la última clase, vamos a usar esto es completamente al azar. Así que a ver, Gabriel, por favor, dinos buenos días. Gabriel, Juan, sea al revés, no, no es Juan Gabriel, Gabriel Juan. Danos un número del 1 al 10, por favor. Chin, turín, rápidamente, pasen la voz. Ya, a ver, vamos a usar la lista aquí de asistencia. Uno, dos, no, este es el tutor. Uno, dos, tres. Bien, a ver, se encuentra la señorita Brittany Melanie Roth. Y ahí se queda porque ya no hay punto suspensivo. Sí, a ver, sí, se encuentra para que nos señale dónde está la península de los Balcanes en el mapa. Ya deberían de estar familiarizados, de hecho, con este mapa lo vas a ver bastante en esta clase. Es el mapa que, ya, sí, ya muy bien, entonces señorita Brittany, usted va a ser presentadora por un momento. Señale dónde está la península de los Balcanes, el mundo griego, dónde se va a desarrollar nuestra clase de ahora. Muy bien, exactamente ahí, bravo. Muy bien, gracias. Sí, ahí donde ha señalado su compañera, vamos a acercar esto. ¿Puedo acercarlo? Sí. Ajá, una toma más cercana. Bien, toda la clase de ahora básicamente va a hablar de esta zona de aquí. Bien. En particular ahora, en especial, ahora, de esta zona de acá. Eso es la península de los Balcanes. Como ustedes pueden ver, es una gran península, la península de los Balcanes, y luego se subdivide en dos penínsulas más. Esta es la península del Peloponeso, que es donde se ubican los espartanos, y esta es la península ática, que es donde se ubican los atenienses. Alguna vez San Marcos preguntó, pero alguna vez cuando te digo alguna vez hace más de 30 años atrás, se le conocen, no, algo así como que simbólicamente, metafóricamente, como los ojos de Grecia, o sea, de esta parte de la historia. Y básicamente la respuesta era, supone que unos cuidan el mundo griego hacia allá, hacia occidente, que vendría a ser básicamente Esparta, porque ellos se ubican en la región del Peloponeso, y los otros hacia oriente, que vendría a ser Atenas. Atenas queda, a diferencia de Esparta, a orillas del mar, es una ciudad portuaria, Atenas. Esparta, en cambio, queda en el centro de la península del Peloponeso. ¿No? Bueno, ¿por qué hice todos estos dibujos? Y así, les está enseñando dónde queda, ¿no? la península de los Balcanes. Bueno, ahora vamos a ver algo más específico. Vamos acá. ¿Por qué es esto? No. Vamos a... ¿Se ve bien? ¿Cómo se ven ustedes? Estoy manipulando un monitor. Bien. Esto es Asia Menor. Se le conoce como Asia Menor. Esto no es clase de geografía, pero ve aprendiendo, como te digo. Esto es Asia Menor. Esto ya es el continente asiático. Esta parte de aquí es Asia. Esto vendría a ser Europa Oriental, y la clase de ahora se desarrolla acá. Esto es el mar Egeo. El mar Egeo también tiene su propio mito de cómo se origina, ¿no? El tiempo por ahí, te digo. Esta es la isla de Creta, que es de donde arranca prácticamente ya la clase en sí. Creta, mira su posición geográfica, ahora mira la hora. Creta está en el centro de lo que luego van a venir a ser otras culturas, como por ejemplo acá los egipcios, ¿te acuerdas? Esto del río Nilo, termina en delta. Los hititas en esta zona de aquí, los partos, por acá los partos. Y gracias a eso Creta va a tener un tipo de intercambio comercial y de hecho van a ser parte de su gobierno. Es una pregunta clásica. Luego más adelante. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Bien. Observa bien la pantalla y porque esto, ya sabes, ahora como tenemos las imágenes puedes apreciar de una manera un poco más clara los lugares a los que nos vamos a referir en esta clase. Tenemos a Esparta, míralo ahí. Tenemos a Atenas, míralo acá. Tenemos a Troya, mira dónde está Troya. La ciudad de Mileto. ¿Por qué es importante la ciudad de Mileto? Porque ese es el pretexto que se va a tomar, o son parte del pretexto que se va a tomar para iniciar las guerras médicas. Si te gusta la película 300, esto donde andan sin peto, todo eso ya. En esta clase vamos a hacer mención de eso porque justamente es Heródoto el que habla de eso. Y Mileto va a ser, y es una pregunta también clásica aquí en la encuesta, ¿con qué pretexto se inician, ¿no? las guerras médicas? Con la rebelión de la ciudad jónica de Mileto. Y ahora, si te acuerdas del mapa anterior, Mileto y Troya están en este lado que en la actualidad vendría a ser Turquía y eso es Asia Menor. ¿Quedó? Bueno, vamos a quitar esto y seguimos avanzando. A ver, en tu separate entonces en la primera página
¿qué cosa te puedo, primera página, ¿qué cosa te puedo sugerir que subrayes? Pequeñas independientes. Profesor, no, ¿dónde estamos? A ver, espérame. No te vayas a perder. Te pierde avisa, pero se supone que ya todos están acá, no todos. Tanto de manera física como de manera virtual tienes que estar aquí. Vamos a ir en orden, vamos a avanzar así que no te vas a perder. Bueno, aquí, pucha, acá no dice nada. ¿Qué dice acá? Características, rayas de stretching. Acá pon que son pequeñas comunidades independientes. Eso es un dato importante. Las ciudades-estado griegas son ciudades-estado independientes. Algo así como Mochica, ¿te acuerdas? Ciudades-estado independientes, ya algo así también son las polis griegas. No tienen un gobernante central. Y un dato que es bastante loco, que es bastante interesante también, que sus gobernantes no son dioses en la tierra. ¿Te acuerdas la semana antepasada los gobernantes que vimos en Egipto, Mesopotamia, Asia y la India son dioses en la tierra, son divinidades en la tierra? En cambio, en el mundo griego no. En el mundo griego tú puedes ser un semidios, por ejemplo, tu mamá puede ser Tetis, o puede ser un rey en el caso de Aquiles, ¿no? Un semidios era, pero era eso nada más, era un semidios. O sea, solo uno de tus padres era una divinidad, otra persona era un mortal. Y no por eso adoran a Aquiles. Y esta es una idea interesante respecto de lo que luego va a venir a ser la democracia, no el gobierno de los iguales. La persona que nos gobierna no está ahí porque sea superior a nosotros, sino porque hemos votado por esa persona o le hemos elegido a esa persona entendiendo que somos iguales. O sea, esa idea es revolucionaria y por eso, si alguno de ustedes va a derecho, cosa que no creo, um, en entender eso en términos legales es una cosa muy loca, ¿no? Porque la sociedad básicamente se regía en esos años por una cuestión de castas o estamentos, ¿no? En función de tu clase social. Bueno, dicho esto, en la parte insular, ya sabes, son islas. En la Grecia jónica, tú dices Asia Menor, la actual Turquía, Asia Menor, esa parte del continente asiático que queda cerca a Europa. Y la Magna Grecia son son los territorios en lo que en la actualidad vendría a ser Italia, ¿no? La Magna Grecia. Vámonos a esta parte de los separados, vamos a la página 2 y estamos aquí. En la civilización minoica. A ver, vamos a volver a nuestra presentación. Me estoy olvidando de algo, a ver. Ah, ya sí. Vamos a ver si la plataforma aguanta para proyectar un video. Porque lo que vamos a ver a continuación es el Palacio de Nosos. ¿Para qué cosa es el Palacio de Nosos? Bueno, primero, a ver, ese es el mapa. Primero, Nosos es una de las ciudades-estado independientes de la isla de Creta. Creta, míralo ahí, esa es la isla de Creta. Mira, es la isla de Creta. Y como yo les decía hace un momento atrás, Creta por su posición geográfica tiene una posición que le permite un rico intercambio comercial marítimo, ¿no? Con las polis o con los pueblos alrededor. Y bueno, una de las ciudades más chéveres, interesantes que tiene esta historia, la arqueología, es el Palacio de Nosos. En la mitología griega es un laberinto, el laberinto del Minotauro. Se le llama así Nosos porque, bueno, es una de las estructuras más bonitas, por la importancia, por lo grande que puedes ver, mirar ahí, es lo que está en Chipalata, en la parte de la imagen. Piensan que debe haber sido una de las más importantes, ¿no? El Palacio de Nosos. Bueno, según el mito, el rey es el rey Minos. El rey Minos es uno de los reyes, el rey legendario de esta parte que arranca la civilización prehelénica, que por cierto eso es algo que no sé si se han dado cuenta. Entonces Parata dice primeras civilizaciones griegas y estos son prehelenos. Profesor, no entiendo. A ver, ustedes son mis estudiantes, tienes que entender bien esto. A veces esto que dice aquí no, vamos a poner el color azul, el color azul eléctrico acá. Prehelenos. Dirás que sí, la historia del mundo griego se divide en dos partes. Las civilizaciones prehelénicas, o sea, antes de la aparición de los helenos, y las civilizaciones helénicas, que vendrían a ser ya los helenos. Ahora, según lo que te he contado,
Los helenos vendrían a ser descendientes de Heleno, que es hijo de Deucalión y Pirra. Am, o mejor dicho, sí, claro, los descendientes de Heleno. Bueno, estas civilizaciones son prehelénicas porque son anteriores al desarrollo de estos pueblos, los aqueos, los jonios, los eolios, etcétera. Y son dos, la civilización minoica y la civilización cretense, que es lo que tienes acá en esta parte de tu separata, civilización minoica o cretense, recibe el nombre por su rey legendario, el rey Minos, y la otra vendría a ser, no, y la otra vendría a ser la civilización micénica. Esas son civilizaciones prehelénicas, no te vayas a olvidar. Bueno, volviendo entonces con esto de el Palacio de Nosos, se piensa que debe haber sido una de las polis más importantes. Como pueden apreciar, no está murallada esta poli griega, y eso es interesante porque hace unos días descubrí LOL. Sí, digo ahí. Y una de las cosas que todavía se mantienen es esta idea de las murallas, ¿no? Esos dos juegos vienen en base a Warcraft o a Age, Amperos, que eran juegos donde tú tenías tu comunidad, hacías un castillito, entonces ponías unas murallas. Entiende una cosa, todas las polis de estado de la civilización minoica, sus ciudades no tienen murallas. Y esto es un dato interesante porque no hay registro en la propia de la investigación arqueológica de las islas de Creta, de la isla de Creta, que hayan tenido actividad guerrera tampoco. Entonces se piensa que es una civilización, o se podría decir pacífica, y que van a terminar o van a ser conquistados por los aqueos que venían de la península. Ya te digo esto, sí. Ellos son, estamos hablando ahorita de acá, la gente que vive aquí, ¿no? Creta. Los aqueos vendrían de la zona de los volcanes. Se piensa que aprovechando la erupción del volcán Tera, terremotos, maremotos, un volcán que queda por ahí, una isla cercana, y su erupción trajo terremotos, y aprovechando el debilitamiento de los aqueos, de los cretenses, los aqueos los van a conquistar. En los murales del Palacio de Nosos se ve actividad de la vida cotidiana de la gente, por ejemplo el culto al toro o la tauromaquia, básicamente varón, si no me estás escuchando en este momento, la edad que tienes ahora ya sería ya un hombre adulto prácticamente en el mundo oeste. ¿Cuál es el vacilón? ¿Cuál es el vacilón de los hombres jóvenes? Bueno, imagínate, estás desnudo, todo el mundo te está viendo, en honor a los dioses, ¿no? Sueltan un toro de más de 500 kilos y el hombre viene a matarte, pues no el toro, ¿no? ¿Qué pasa tienes que hacer tú? Lo que tienes que hacer es ir corriendo hacia el toro, donde el toro está a punto de embestirte, lo que tienes que hacer es agarrar el toro por los cuernos y ahí darte un volantín en el aire y caer hacia el otro lado. Y obviamente, así como ahora, en el pleno siglo XXI, lo mismo de haber sido en ese entonces, mucha gente va para ver fracasar a la persona, ¿no? Estos son de los videos más graciosos, como en YouTube, ¿verdad? Pero no, si lo hacías seas aplaudido y querido, un vacilón. Luego tienen la escritura conocida como la escritura lineal A. Esa no se ha descifrado, la que se ha descifrado es la que viene después, que es la lineal B, y esa se ha descifrado para civilización micénica, para la civilización micénica. Bueno, ¿qué más tenemos? En tu separata, en la página donde te dejé, en tu separata subraya entonces el principal palacio, el Palacio de Nosos, son ciudades sin murallas, ya no consideraban que tuviesen enemigos, ¿no? Porque claro, si tú, así como en esos juegos, y por eso lo mencionaba, tú haces murallas porque tú consideras que tienes a alguien que te va a atacar, necesitas defenderte. No hay evidencia de que las polis o las ciudades en las islas de Creta hayan tenido murallas, por lo tanto tampoco consideraba, se piensa, que tuviesen enemigos de los cuales cuidarse, o que deberían de hacerlo si te lo tuviesen. Bueno, luego subraya por favor ese término que está ahí en tu separata que se llama la talasocracia. La talasocracia dice, bueno, talos, aunque esto no es clase lingüística, mar, cracia, gobierno. Gobierno marítimo, más o menos. En tu separata subraya, dice, poder basado en el dominio comercial marítimo. Y finalmente los aqueos van a invadir Creta y van a asimilar su cultura. Es cierto, los aqueos van a asimilar toda la cultura de la civilización cretense y lo único que le van a agregar es las escenas de guerra, porque
la cerámica es similar, la escritura es similar y sin embargo esa es la que se descifra, la escritura lineal B, que le pertenece a los micénicos. Ah, pero ahora vamos a ver escenas de guerra. Y las ciudades, las polis de la civilización micénica, esas sí son amuralladas, como lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, les decía que quería probar esto y ya vengo, no se asusten. Unos cortes comerciales. A ver, vamos a poner a prueba la plataforma. La última vez creo que no. ¿Cuánto tiempo la última vez? No, o sea, no fue. A ver, Palacio no se hace famoso en la mitología griega porque justamente el rey Minos encerró allí al Minotauro. El Minotauro es un castigo de... Creo que desde aquí ya lo podemos ver. Aquí van a ver imágenes así. Al encontrar un gran asiento de yeso encontramos la pared, por ejemplo, dedujo que se hallaba en la sala del trono e identificó otra habitación cercana como la sala de la ley. Mientras tanto, los científicos que lo acompañaron se limitaban tan solo a describir su diario todo lo que veía. Pero Ross no solo imaginó, sino que llegó incluso a reconstruir el sitio según sus interpretaciones. Quería proteger la... Bueno, Sir Arthur Evans, ¿no? El tipo que va a terminar descubriendo el palacio, que lo van a denominar justamente el Palacio de Knossos. Para reconstruir columnas y sostener techos, y restauró los frescos, completándolos a partir de los fragmentos rescatados. Estos son murales, ¿no? Pintan en las paredes. Eso sería objeto de muchas críticas, por ser invasivo. Bien. Bueno, vámonos ahora a... Vamos a seguir. Entonces nos invaden los saqueos. Los someten, los invaden. Ya está. Vamos acá ahora. Y vámonos al siguiente periodo, que es el periodo de la civilización micénica. Como pueden ver, Micenas se encuentra aquí, Micenas, aquí. También es una civilización pre-helénica. Y los aqueos, ¿no? Esta ciudad de Micenas, van a invadir Creta. Asimilan su cultura y lo que le agregan es la guerra. Las ciudades amuralladas. Yo por acá tengo algo. Esto lo puedes agregar allí. Lo han preguntado fuera de la pre, no lo han preguntado, en el examen general lo han preguntado, así que de repente te interesa. Esto que tú ves aquí se le conoce como la Puerta de los Leones, y esa arquitectura ciclopea, anota, arquitectura ciclopea. ¿Por qué? Porque, bueno, cada piedra que tú ves acá pesa más de media tonelada, si es que no más. Y da la impresión, bueno, primero tendrías que saber un poco de mitología griega. Un cíclope, ¿sabes lo que es un cíclope? Cíclope es un ser mitológico, es un gigante con un solo ojo. En la obra de la Odisea salen gigantes. Entonces, ¿por qué los arqueólogos en esa zona le han puesto arquitectura ciclopea? Porque ellos dicen, da la impresión de que como si fuese un gigante el que hubiese construido esto, ¿no? Entonces le ponen arquitectura ciclopea. Esto, si no me equivoco, se encuentra en la ciudad de Micenas. A esta se le conoce como la máscara de Agamenón. ¿Cómo, profesor? Sí, porque lo van a encontrar Arthur Schillman, si no me equivoco, va a ser el que va a encontrar a Troya, de acá, mira. Y esa máscara la van a encontrar ahí y la van a conocer como la máscara de Agamenón. Bueno, dicho esto, eso lo puedes también agregar por allí. Esto es una acrópolis. Acrópolis. Bien. Yo sé que son las clases de lingüística, pero, ¿sabes? Bueno, vamos aquí. Acro es sinónimo de qué. Sí, usa el chat, porque si no, no sé si estoy hablando solo. Acro es sinónimo de qué. Muy bien, Omar, sí, esa gente, gracias. Viene de acro, sí, acrobacia, de ahí también viene la palabra acrofobia. Acro, ¿qué significa?
Acro es sinónimo de qué cosa, porque sí, viene de la misma raíz de la palabra acrobacia. Altura, muy bien, Camila, gracias. Sí, altura. Entonces eso es altura. Ya. ¿Y polis qué significa? Claro, mira, no necesitas a veces saber el significado exacto de las palabras, tal vez conociendo un poco de las raíces de las palabras, puedes hacer eso. Ciudad. Entonces, Acrópolis, ¿qué significa? Gracias, ¿eh? Ciudad, ahí está, la gente está participando. Tim, Omar, ¿qué significa Acrópolis entonces? Ciudad en las alturas. Y eso hacen los micénicos. Los micénicos construyen ciudades en las alturas. Y por eso les llaman a sus ciudades, a sus polis, acrópolis, ciudades en las alturas. Con el paso del tiempo, la ciudad se va a expandir tanto que van a hacer la muralla ya mucho más abajo, porque esto está en la ladera de una montaña, como puedes ver aquí en la imagen real. O sea, esto está en una colina. Los Balcanes es una zona así, bastante montañosa, en colinas. O sea, es una zona donde puedes cultivar, pero no es una pampa, ¿no? Sino es una zona montañosa, agreste, como puedes ver en esta imagen. ¿Y por qué construyen los micénicos eso, ciudades en las alturas? Bueno, porque te da una ventaja que la puedes tú probar. Cuando volvamos a San Marcos, ve a la Huaca San Marcos, que es un templo hispánico, y sube a la parte más alta. Vas a poder ver todo el Valle de Lima. En verano es bellísimo, bellísimo. Ver un atardecer desde ahí también, muy bonito. ¿Y por qué son tan altas estas estructuras? Acuérdate que están relacionadas, porque observan las estrellas, ¿no? En este caso tiene que ver con la guerra. Cuando tú estás en la parte elevada, tú puedes ver si viene un ejército a lo lejos. Lo vas a poder ver primero, porque tú estás en la parte más alta, ¿no? Lo vas a poder ver más lejos. Y eso te permite prepararte mejor para la guerra. Como lo puedes ver, los micénicos son guerreros. Otra cosa que dice tu separate en la parte de la civilización micénica o aquea, estamos ya entre el año 1500 al año 1150 a.C., que durante ese periodo se va a dar la famosa guerra de Troya. Sí. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la guerra de Troya? Esto no es clase de literatura. No, pero a ver, ¿qué podemos mencionar sobre la guerra de Troya? Se habrá dado aproximadamente entre el año 1235 a 1230. Debe haber sido como toda leyenda y toda historia épica, mucho real, solo que con muchas partes fantasiosas. La parte histórica, ¿qué podemos decir en relación a la parte histórica? Los troyanos dominan esto, el paso del Bósforo, o el estrecho del Bósforo, cobran el peaje. ¿Ves dónde está Troya? Bueno, ellos cobran el peaje. Si tú quieres llevar mercadería al Mar Negro, de esta zona, el Mar Negro, tienes que pagarle a Troya. Si quieres llevar mercadería del Mar Negro a esta zona, tienes que pagar a Troya. Los saqueos, lo que tienen los saqueos es ese peaje. Pues por eso se van a pelear. Claro que en la Odisea, en la Ilíada lo ponen como el rapto de Helena, ¿no? Y bueno, ese sería el pretexto. Y de eso, de acordándote. Toda guerra se inicia por lo general por recursos o por cosas, ¿no? Miren, ellos quieren el paso, entonces le hacen la guerra a los troyanos. Pero siempre hay un pretexto para poder hacer una guerra, ¿no? Porque, o sea, si tú le dices a la gente, sí, nos vamos a ir a pelear por el petróleo, nadie va, ¿no? En cambio, si dice, sí, vamos a ir a pelear por la libertad, por el honor, entonces la gente como que se emociona y van todos y se matan. Entonces, ese es el pretexto, ¿no? En el caso se piensa que los saqueos querían ese paso comercial y el pretexto, bueno, la parte, digamos, literaria vendría a ser el rapto de Helena. Helena, por cierto, es de Esparta, ¿eh? La esposa de Menelao, ¿no? Que era el hermano de... Y aquí está, ¿no? Lo de Troya, ¿no? En la parte de la obra, una vez que Aquiles mata a Héctor, lo amarra a su carro y empieza a arrastrar el cuerpo. Dato interesante que puedes preguntar en tu clase de literatura, que puedes averiguar después. ¿Qué cosa es la Ilíada en términos históricos para los griegos? La Ilíada es como un libro coquito, por así decirlo, el libro coquito con el que todo el mundo aprende a leer, o la mayoría de nosotros al menos. La Ilíada es una obra leccionadora, le dice a un griego cómo debe de ser. O sea, en vez de que te enseñen curso de educación cívica, ellos te mandan al teatro, ¿no? Te dicen, ve al teatro, no te estoy yendo al teatro, ves representaciones como la Ilíada, esta obra. Porque tienes que leer esta obra, o la entiendes mejor cuando conoces un poco la cultura griega. ¿Y por qué Aquiles mata a Héctor?
Bueno, si has visto en la película porque supuestamente no es familiar, una vaina así, ¿no? Sin embargo, para el mundo griego, o sea, si tú lo ves con ojos de un griego de esos años, ¿qué cosa te está diciendo la obra en el teatro? Vas. Sobre todo después de Pericles se da mucho al teatro. Este, Cuando Héctor mata a Patroclo, lo que en un griego entendería es que está matando a la pareja de combate de Aquiles. Los griegos, y ese es su vacilón, son polis estados independientes y ellos tienen una vaina conocida como la academia o la agoge. En la academia, a ti, varón, sí, tú, si fueras un griego, cualquier poli, a los 7 8 años te sacan de la GEN, que es la unidad familiar, te llevan a la academia y te dan instrucción militar. También instrucción intelectual, te enseñan a leer, matemática, una vaina así. Entonces, tú creces con otro chiquito desde pequeñitos, desde los 8 años, en parejas y en promociones, salones de 30, 32 personas, para que te hagas una idea gráfica. ¿Y cómo inicias tu historia? Bueno, te tienes 8, 7 años, te presentan, ¿no? Este chiquito, estoy hablando, me olvidé de esto. Entonces, te presentan, ¿no? Juanito, Pepito, vente la mano, te dan la mano. Juanito, si le pasa algo a Pepito, te va a echamos la culpa. Pepito, si le pasa algo a Juanito, a ti te vamos a echar la culpa. Cuídense. Y lo mismo le dicen a toda la escuadra, a toda la promoción. Tú con esa persona, con Pepito Juanito, se van a conocer. Si naciste en Esparta, la instrucción académica es peor todavía, no es mucho más fuerte, más violenta. Te sacan la mugre, te hacen pasar hambre, te enseñan a robar, te enseñan a matar. Y de repente con esa persona tienes tu primer beso, tu primera borrachera, tu primera vez en todo, desde pequeñitos. Esta idea llevada a la cuestión de la batalla es una idea alucinante, porque piensa que Jerjes, y lo vamos a ver en un momento, el imperio persa tenía un ejército 4 o 5 veces mayor y Heródoto dice que era aún mucho más todavía. Sin embargo, van a perder. Una de las razones por las cuales es porque, como en la película también se dice, ¿no? Es lo que va a decir Heródoto, ¿no? Mientras que los persas llevan esclavos a pelear, los griegos van a llevar a amigos a pelear a la batalla. Entonces esta idea es poderosa porque la gente ya se va a conocer y te va a dar justamente la camaradería. Es como que vayas a jugar Dota o LOL o Counter con tus patas, no es lo mismo que juegues con tu fútbol, ¿no? Ya para ser más deportistas o volei, es como que juegues con tu mancha, con tu grupo de amigos o amigas, a que juegues con personas que no conoces, ¿no? Bueno, la misma idea se traslada al campo de batalla. Y todo esto, cuando la obra nos dice que Aquiles mata a Héctor, lo mata porque Héctor mata a la pareja de combate de Aquiles. Así es como lo entendería así es como lo entendería un griego cuando vería la interpretación de la Ilíada, porque eso también es una cosa, o la escuchara, ¿no? No creo que se canta o se ve. Bueno, dicho esto, sigamos avanzando. Vámonos ahora a Henry Schulman en 1870, va a descubrir Troyan y la va a presentar al mundo. Vámonos ahora al punto número 3 en tu separata, la edad oscura, dice. De la edad oscura escribe o subraya, porque está al finalizar el punto número 2, se inicia la época oscura con la invasión de los dorios, que son los que van a introducir el hierro. Profesor, ¿dónde está eso? A ver, te vas a perder, espérate. Eso es lo que me preocupa. Vamos a vamos a ver aquí. La época oscura. Ajá, aquí, los dorios introducen el hierro. Lo preguntaron como que 3 veces ya en el examen general. Recuerda una cosa. Los espartanos dicen que descienden de los dorios. ¿Quién inicia los dorios? Doro, que es uno de los hijos de Heleno. Los atenienses dicen que descienden de los jonios. Los jonios dicen que descienden de Aqueo e Ión y son uno de los hijos de Heleno también. Entonces, los dorios o los espartanos dicen que descienden de ellos, de los dorios.
Es interesante en todo caso porque ellos van justamente a quedarse con la península del Peloponeso. Bueno, dicho esto, vamos a la página número 3. Y vámonos a ver, de la Grecia arcaica, puedes subrayar si gusta, de la Grecia arcaica, punto número 1, polis, comunidades autónomas, autosuficientes y a menudo rivales. Sí, son comunidades autónomas y autosuficientes, se la pasan peleando unos a otros. El punto número 3, expansión griega, colonización del Mediterráneo. Aquí, expansión griega y colonización del Mediterráneo. Y aquí al costado, por aquí escribe, surge la metrópolis. ¿Cómo, profesor? Sí, escríbelo ahí rápidamente. De hecho, voy a empezar a acelerar esto. Metrópolis. Capital de ciudades vendría a significar eso, ¿ya? Metrópolis. ¿Por qué, profesor? No entiendo. Para poder entender eso mejor, tenemos que retroceder. Pero quédate en esta página, de hecho voy a avanzar en orden. Vayas a otro lado. Eso sí ha sido una pregunta aquí en la pared. ¿Cuándo surge la metrópolis? En la periodificación del mundo griego, ¿cuándo surge la metrópolis? Una polis, te pierdas, ¿qué es esto? Una polis es una ciudad-estado del mundo cretense. Del mundo, perdón, griego, una polis. Pero una metrópolis, era que aquí viene la diferencia, es cuando, por ejemplo, la poli griega de Tirinto tiene una colonia en Asia Menor, o sea, un territorio que no son los Balcanes. O, por ejemplo, acá en Sicilia, esto es Sicilia, ¿no? Entonces tiene una colonia aquí, eso significa que la ciudad de Tirinto ya no es una simple poli, ahora tiene colonias fuera de los Balcanes. Eso significa que es una capital de otras ciudades fuera del mundo griego. Entonces, eso es una metrópolis, una capital de ciudad. Parece una nimiedad, o sea, una tontería, pero en realidad metrópoli es una palabra que vamos a escuchar hasta llegar al virreinato del Perú, y así que acuérdate de estas cosas, es necesario que entiendas estos conceptos. La metrópoli es la capital de ciudades, porque en este caso, en la época de la Grecia arcaica, en la Grecia arcaica surge la colonización del Mediterráneo. Por eso que es el Mediterráneo es todo el mar, ¿no? Y todas las tierras que están alrededor. Bueno, vámonos ahora a dónde nos vamos. Vámonos a Separata, vámonos a hablar ahora sí el mundo ateniense, si no me equivoco. A ver, sí, el mundo ateniense. Y el mundo ateniense. Bueno, vámonos a la organización. Vámonos al orden que está propuesto ahí en la Separata de ustedes. Vas a anotar algunas cosas, así que aprovecho. Y aquí está. Yo lo tengo ordenado así, es la misma información, o en todo caso, similar, o muy similar. No, es igual en realidad. A ver, la primera cosa. Donde dice Atenas en tu separata, ahí al costado escribe origen jónico, origen jonio. Los atenienses dicen que descienden de los jonios. ¿Por qué es importante esto? Porque ese va a ser el pretexto para iniciar una de las guerras médicas. Bueno, no, ahí está en su separata, origen jonio, dice, ¿no? Entonces subraya eso, origen jonio. Número 2, en la ubicación, ellos están en la península Ática. Profesor, ¿dónde queda la península Ática? A ver, esto está aquí. La península Ática es esto, todo esto es la península Ática. Todo eso es la península Ática. Luego, en economía es un comercio marítimo y eso lo hace entender porque Atenas es un puerto natural hacia el mar. Y también se van a posicionar muy bien comercialmente, económicamente, gracias a eso, a ese comercio marítimo. Luego, tu separata, donde dice legisladores, subraya Dracón, estableció el código severo. Dracón es el que establece el código de leyes más antiguo conocido del mundo griego, ¿sí? Dracón. De hecho, si alguno de ustedes conoce a alguien que vaya a Derecho, a la carrera de abogado, o conoces a alguien ya así como abogado, ellos tienen un término que se le conoce como ley draconiana. Le llaman ley draconiana cuando el castigo es superior a la falta. Por ejemplo, una de las que recuerdo cuando estaba en la universidad era, te robas un pan, te cortan una mano. El código de draconiano, ¿no? Entonces, o sea,
Dicen, oye, pero es muy, muy severa el castigo en comparación a la falta, entonces no. Okay. Luego tenemos al otro legislador en Parata, Clístenes, que estableció la democracia y amplió la ciudadanía y el sistema de ostracismo. El ostracismo es el destierro. No entiendo, o sea, sí, cuando eres un ciudadano que cae cuáquer, o sea, que nadie te quiere en tu propia poli, te botan de tu poli. Tú dirás, ¿qué clase de castigo es ese? No, es un castigo feo. Porque ya te he dicho, como te dije la semana de la última clase, tú tienes derechos, o la gente te manja, eres manchado, solo en tu poli, en el lugar donde tú has nacido. Fuera de tu poli no tienes derecho de extranjero. Aplican otras leyes para ti, y casi siempre son leyes que no te van a favorecer. Entonces el ostracismo realmente era un castigo feo. ¿Quién establece eso? Clístenes. Y él es el que estableció, dice ahí la democracia ya, él estableció el principio de isotemia, que significa equilibrio en las leyes, porque el que consolida la democracia es Esperíquez. Eso creo que dato está más adelante. Pero algo que vas a subrayar en la organización social, eso sí te animo a que lo aprendas, porque la pregunta, y apréndete eso de las clases sociales, sobre todo comparándola con el mundo espartano. De los atenienses, dice, son ciudadanos varones con derechos políticos. Ahora, ¿cómo entender esta parte de los derechos? ¿No? Tú tienes menos de 18 años y tienes tu DNI mostaza, tú no eres un ciudadano completamente hablando. O sea, para que puedas entender esto, o sea, vamos a ver que dicen los ciudadanos con pleno derecho a la élite. Te decía, si tú tienes tu DNI mostaza, tú no eres un ciudadano con plenos derechos. No puedes votar, no puedes comprar un departamento, no puedes salir del país sin permiso. Pero una vez que tú cumples los 18 años, lo que hace ese nivel, te dan tu DNI azul, con ese ya eres un ciudadano con plenos derechos. Puedes ejercer casi todos tus derechos cívicos, ¿no? Amparados por la Constitución. ¿Por qué esto se da así? Porque en estos años, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo, hay también extranjeros. En Atenas, en otras polis, hay comerciantes, gente que no ha nacido en la polis y necesitan una legislación también para ellos, que no es tan favorable obviamente como los que tienen nacido. Cuando entonces en tu separata te dice ciudadanos varones, por cierto, para el caso de Atenas, solo se refiere a los varones. En esos tiempos la mujer queda relegada respecto de, por ejemplo, el gobierno. Aquí un ciudadano varón ateniense con plenos derechos, nacido de mujeres atenienses, además también, son solo ellos, son solo los varones. En ninguna polis griega la mujer va a la academia, excepto en Esparta. Esparta es la única polis griega que también educa a las mujeres, porque en la academia no solamente te dan instrucción militar, sino que también te van a dar instrucción intelectual, académica. Dicho esto, estábamos hablando de Atenas, ¿no? Los metecos, subrayan tu separata, metecos eran extranjeros libres sin derechos a la ciudadanía. Acosta escribe que casi siempre eran comerciantes. Casi siempre eran comerciantes. Gente que iba a Atenas porque lo veían muy provechoso para comerciar, sobre todo. Y los esclavos también los llaman los esclavos. ¿Dónde está? Toulios, a los esclavos atenienses, toulios. ¿Por qué es importante? Porque la PRE más de una vez ha preguntado, mira que te lo estoy diciendo, más de una vez la PRE ha preguntado por el esclavo espartano y por el esclavo ateniense. ¿Por qué? Lo que pasa es que el esclavo en Esparta, y ya vamos a llegar a eso, es el hilota. Y a diferencia de Atenas, el esclavo espartano no se puede comprar, no se puede vender. El esclavo hilota de Esparta le pertenece al Estado espartano. El Estado espartano si tú eres un espartano, un homoyoi, un ciudadano varón, el Estado espartano a ti te designa esclavos, una cantidad determinada. Tú no los puedes vender ni los puedes comprar. En cambio en Atenas sí, en Atenas hay, los esclavos se pueden comprar y se pueden vender. Un par de veces ha preguntado por eso. Bueno, dicho esto, en la parte política, en la organización política, que hay en la organización política, vámonos a la página 4, en tu separate, en tu material de trabajo, vamos a la página 4. Sí, está la parte de la organización política del mundo ateniense.
Me están siguiendo, ¿verdad? No. A veces pienso que hablo solo. Vamos aquí en la parte superior, estamos en la parte de organización política. ¿Sí? No te vayas a perder. Vamos a cargar de nuevo esto. A ver, sobre el arcontado. ¿Qué cosas son los arcontados? Dice, se encargan de asuntos administrativos y religiosos, ya, los arcontes. Un arconte, por ejemplo, fue Dracón, como estado, ¿no? La dura lex, el código draconiano, que era un espartano en realidad. Entonces, un arconte. Luego las asambleas se dividen en dos en el mundo ateniense, ¿no? La bule, prepara las leyes, ¿sí? Vendría a ser el poder legislativo, prepara las leyes. La eclesia, vendría a ser la asamblea popular, subraya eso, tanto separada, asamblea popular. Hay dos asambleas, ¿no? La bula y la iglesia. En el caso de la iglesia, Solón es el que la crea. De ahí viene la palabra iglesia, por cierto. Viene la palabra iglesia, que es reunión de personas. Luego tenemos la Acrópolis, que es un recinto sagrado, que es la parte más alta. Y el Areópago es el consejo de Eupátridas. Profesor, ¿qué es un Eupátrida? Un Eupátrida es un noble ateniense. O sea, en Atenas hay ciudadanos, pero así como los hay ricos, también los hay pobres. Entonces, el Eupátrida es el noble ciudadano ateniense. Luego, el tribunal de los aliastas son jueces. En su época de apogeo llegaron a ser 6.000. Son jueces para ver cuestiones de carácter popular, ¿no? Alguien se ha robado algo, un asesinato, una vaina así. Los aliastas. Vámonos ahora al caso de Esparta. Bueno, a ver, los espartanos, en el origen, subraya ahí que ellos descienden de los dorios. ¿Dónde está? A ver, acá. En el origen subraya ahí que ellos descienden de los dorios. En su linaje dicen que estaba Hércules, sí, son los más fuertes. Los atenienses, los mejores marineros guerreros. Los atenienses, los mejores marineros guerreros. Los espartanos, en términos generales, obviamente, los mejores guerreros sobre tierra. Ubicación, península del Peloponeso. La península del Peloponeso, bueno, aquí es más gráfica que la imagen que está acá, la península del Peloponeso. Legisladores, Licurgo es el que hace el conjunto más antiguo, es el código que hace Licurgo es el tipo, en la otra parte lo he dicho mal, dije dracón, no es dracón, disculpen, es Licurgo. Licurgo es el que hace la reta, que es el conjunto de leyes más antiguo del mundo griego. Dracón es un arconte del mundo ateniense, sí. Y él es el que hace el código draconiano, sea tu sabio. En economía tiene una actividad agropecuaria. Si te preguntas por qué agropecuaria es porque, mira, Atenas queda con un puerto natural acá. En cambio, Esparta queda en el medio de la península del Peloponeso, bueno, medio en términos geográficos, ¿no? Esta no se ve tan en medio. Y por eso los espartanos se dedican más bien a, bueno, no ellos tienen tierras. Los ilotas trabajan las tierras para cultivar. Pero la cosa es que se dedican a eso, ¿no? Actividades agropecuarias. Y esta parte de acá en la organización, a ver, aquí está. Acá. El homoyoi dice, no, es un noble militar y es un ciudadano, ¿sí? El homoyoi, o también llamado los iguales, o los pares, ¿no? Son ciudadanos varones con plenos derechos. Los mejores guerreros del mundo griego son espartanos. De hecho, las polis espartanas eran las únicas que no tenían murallas. Los espartanos decían que ellos mismos eran las murallas de Esparta y a ver quién va a tratar de meterse a Esparta, ¿no? ¿Sí? Esta, por ejemplo, es la Acrópolis de Atenas, que luego Pericles va a reconstruir después de las guerras médicas. Este es el Partenón de Atenas. Si por ahí hay tiempo, pues les pongo un video. Este es un hoplita, un soldado espartano, pero también puede ser un soldado griego en general. Esta es la letra lambda. El escudo, el oplón, mide más de 1,20 m de diámetro, si no me equivoco así, de diámetro. Es tan grande que si tu mamá, tu esposa, tu mamá varón, ¿cómo te despide en el mundo espartano? Te dice tata de pitatas. Tata de pitatas significa con el escudo o sobre él. O sea, si vuelves loco, vuelve con vivo, con tu escudo, o tus compañeros, si te mueres, van a poner tu cuerpo sobre tu escudo y como si fuera una camilla te van a llevar de vuelta. Tiene una diarquía los espartanos, son 2 reyes.
los Ágidas y los Euripóntidas, son dos familias de donde sacan a los reyes en Esparta. Supone que Leónidas, de la película de 300, eso lo cuenta Heródoto, por cierto, es uno, vendría a ser de una de esas dos familias, Leónidas. ¿Qué otra cosa podemos mencionar del mundo espartano? Varón, ¿cómo llegas a la mayoría de edad en la actualidad? Bueno, la mayoría de la edad en la actualidad llegas desbloqueando el nivel 18, ¿verdad? Llegas vivo hasta ese nivel, eres un ciudadano con plenos derechos. En el mundo espartano serías un homoyoy. Pero en el mundo griego, ¿cómo llegas a la mayoría de edad? Y sobre todo aquí, en el mundo espartano. La élite del ejército espartano participa de un ritual llamado la cripteia. ¿La cripteia en qué consiste? Ya tienes ya 16, 18 años, depende, tu estratego TV, tu instructor de la Academia TV, la OGU, y si rindes, si tienes habilidad, mandan al ritual de la cripteia. En ese ritual básicamente te calatean, nada, te dejan en el bosque, como viniste al mundo, y lo que tú tienes que hacer es matar a un hilota sin que nadie te vea. En eso consiste el ritual. Si llegas a matar al hilota sin que nadie te vea, tú la cabeza del hilota la llevas a tu estratego y él te va a dar una especie de boxer o interior, dando a entender también de que ya eres. Así que te puedes casar, compadre. Bueno, el primer punto es ese, ¿no? O sea, para que tú seas mayor de edad en esa sociedad tienes que matar a alguien, que ya de por sí es bastante bravo. Tú en la actualidad lo único que tienes que hacer es estar vivo hasta los 18 y ya tienes la mayoría de edad. Aquí no, acá tú tienes que celebrar eso. Otra cosa interesante de esto es, ¿y qué pasa si te descubren? Bueno, es que sí, también se da el caso. Idiota, pues, ¿no? Más de 5, 8 años en la academia estudiando y te descubren. Si te descubren tratando de matar a un hilota, los hilotas pueden ser esclavos, pero parece que es la tradición, te pueden acusar con tu estratego, o sea, tu entrenador. Y si eso pasa, te mandan a la AUE y en uno de los patios te amarran a un cepo, o sea, un cepo, imagínatelo como un tronco en medio de, ¿no? En medio de una plaza, te amarran al cepo. Era palazo. Según la tradición, y es lo que cuenta Heródoto, si tú doblas las rodillas, o sea, te rodillas porque te están cayendo a palos, no te caen a palos a ti, por endeble, ¿no? Agarran, te sueltan, te paran frente, ¿no? En la plaza y llaman a toda tu promoción, ya sabes, más de 30 puntas, ¿no? Y a toda tu promoción le caen a palos por tu culpa. Ya sabes que después a ti en la noche te van a caer a palos, ¿no? Entonces, no, tienes que aguantar, ¿no? Te van a caer a palos, tienes que aguantar ahí lo más que puedas. Por inútil, porque un hilota te ha descubierto tratando de matar. Cuando Leónidas sale a la batalla de 300, o sea, se supone que va con la élite del ejército espartano, que muy probablemente todos ellos han participado de estas historias que estoy contando, y todos ellos tenían al menos un hijo varón nacido en Esparta, eso lo puedes ver en Heródoto. Las mujeres espartanas también son muy interesantes, son las únicas que van a la academia. También reciben educación formal y educación militar también. De hecho, hay una tradición, señorita, si me estás escuchando ahora, si hubieses nacido en Esparta, bueno, muy probablemente estarías en edad de casarte. En esos años los matrimonios pueden ser arreglados o en Esparta siguiendo la siguiente tradición. Imagínate, señorita, todos los días a las 2 de la tarde vas al pozo a sacar agua. Vas a esa hora porque a esa hora no va nadie, no te apesta la gente. Pero ya te ha visto un homoyoy. ¿Cómo? Un homoyoy. Un homoyoy este es un homoyoy, un ciudadano espartano. O sea, es un hombre que se ha entrenado en la academia y además para que pueda lucir este traje tiene que haber matado a alguien ya. ¿Qué dice la tradición espartana? La tradición espartana dice que si ese homoyoy, o sea, este tipo que está acá, te puede, señorita, levantar en peso a ti donde te encuentre y meterse a su casa contigo, o sea, si te puede cargar, si te puede levantar y corriendo te puede llevar a su casa, según la tradición espartana, de ahí en adelante tú vas a ser su mujer. La otra forma que también se dice es que te haga el amor, o sea, que te viole. Si te puede violar, hacer el amor ahí mismo donde te encuentre, según la tradición espartana, de ahí en adelante vas a ser su mujer. Pero
¿Qué sucede? Ve que hay mujeres que se logran escapar. ¿Cómo? Sí, porque te acuerdas que te decía que ella recibe instrucción militar en la academia también. Según la tradición espartana, si una mujer espartana se logra zafar de un homoyoy, o sea, de un tipo como este, por la misma tradición, ese homoyoy ya no puede reclamarla más. ¿Por qué no la puede reclamar? Porque esa es mucha mujer para él, porque él no ha podido someterla. Es una idea así, loca, ¿eh? Pero es sociedad espartana. Los griegos decían que no solamente los espartanos tenían a los hombres más fuertes en el campo de batalla, sino que las mujeres más hermosas. Acuérdate, Helena de Troya. Bueno, um, ¿cómo te liberas, señorito varón? Vas a ser violentado, te van a violar, te quieren matar. ¿Cómo tú te liberas? Defensa básica personal. Bueno, lo primero es un super rodillazo aquí, ¿no? En las entrepiernas, ¿no? Sí, de frente, ¿no? Si alguien está borracho, drogado, o hágatela, le hundes toda la rodilla aquí. Una zona súper delicada. Tienes 40 segundos para correr. Lo otro es que si viene de frente, agarras y le metes un cabezazo en la cabeza. Es defensa personal básica, porque, o sea, yo no estoy diciendo que vas y plantas cara, te paras y te caes a golpes, no, 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 no. Lo que te estoy diciendo es un solo golpe bien dado, si tu vida corre peligro, lo crees necesario. Y algunas mujeres espartanas se habrían liberado. Las otras se casan por común. Bueno, luego están los periecos en el caso de los espartanos. Los periecos son libres, pagan impuestos, pero no son ciudadanos con plenos derechos. Cuando en la separata dice ciudadanos, al menos en esta parte en la clase de historia, tienes que imaginarte que tienen todos los derechos. En cambio, el resto tienen derechos, pero no pueden participar del gobierno, ni de Atenas ni de Esparta. En el caso de la organización política de Esparta, ya lo habíamos hablado, los éforos, ¿se ha visto la película 300? Como que medios leprosos, no sé qué les pasa a los éforos en esa película, pero en realidad no son así. Los éforos son magistrados y son 5. ¿Por qué son importantes los éforos? Y eso sí vino como pregunta en el general, pero hace años, ¿ya? Más de 30 años atrás creo. ¿En ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes deciden, escucha bien, quiénes deciden la guerra o firman la paz en el mundo espartano? En el mundo espartano, aquellos que deciden si vamos a pelear o no vamos a pelear son los éforos. Por eso en la película, y eso también lo cuenta Heródoto, los éforos dicen que no se puede ir a pelear porque hay un ritual, la fiesta de la carneglia se llama. Entonces, Leonidas no puede sacar al ejército por eso, porque durante esa festividad no se pelea. Y Leonidas dice, bueno, entonces voy a ir con mi espada. Entonces eso es lo que vamos a ver en un momento. Entonces los éforos, anota por ahí, firman la guerra, firman la paz. En el caso del mundo ateniense, este es el Partenón de Atenas. Mira cómo se ve. Cuando se imaginaban el Monte Olimpo, se lo imaginaban algo así, pero más alto, ¿no? O sea, un montón de edificios así. Este es el Atena Partenos. Dentro está una estatua de la diosa Atenea. Si por ahí hay tiempo les pongo algo. Eso es lo que se ve aquí, por cierto. Esta es la Acrópolis en Atenas, el lugar más alto. Acuérdate que las Acrópolis las fundan los micénicos, los pre-helenos, porque estos días son helenos. Solo que con el tiempo la ciudad va a crecer tanto que luego van a hacer las murallas por debajo, como acá, ¿no? Acá esta es la Acrópolis, pero luego la ciudad se va a expandir por debajo. Esta es la reconstrucción. Acuérdate que los pre-helenos se van. Luego, ¿qué más? A ver. Ya, ya, ya. Esto es, eso es ya para hablar del Imperio Persa. Bueno, antes de irnos para allá, ajá, vámonos a las guerras médicas ya, ¿sí? Vámonos a las guerras médicas, ¿no hay algo más que decir? No, vámonos a las guerras médicas de una vez. A ver, la primera cosa que vas a subrayar en tu separata acerca de las guerras médicas. Sí, es un conflicto bélico, subraya, que enfrentó a las polis griegas contra el imperio persa. Creo que ya te lo había dicho antes, se le conocen como guerras médicas porque Heródoto pensaba que eran los medos que le habían hecho la guerra a los
a los griegos, solo que no eran los medos, sino eran los persas. Mm, sí, es un conflicto bélico, subraya, que enfrentó a las polis griegas contra el imperio persa. Creo que ya te lo había dicho antes, se le conocen como guerras médicas porque Heródoto pensaba que eran los medos que le habían hecho la guerra a los griegos, solo que no eran los medos, sino eran los persas. ¿Cuáles son las causas? Subraya el expansionismo del imperio persa en Occidente. Expansionismo del imperio persa en Occidente. Esto vendría a ser Occidente, esto vendría a ser el imperio persa. Quiero ver si tengo otra imagen por acá. No. Bueno, a ver. Todo esto en verde es el imperio persa junto con... O sea, todo esto es la expansión del imperio persa. ¿Por qué los historiadores? Sí, la falange es una... No es una técnica de todas las políticas, solo que los espartanos la llevan a su máxima expresión. Por decirlo así. Y ahora miren el mapa. Todo esto, en verde, en anaranjado y en amarillo, es el imperio persa. Esto que está acá, miren, extraigas, esto que está es Asia Menor. Esto ya lo habían conquistado los persas, y estos son los Balcanes. Ahora, ¿por qué es impresionante y por qué fue tan sonado y por qué Heródoto se anima inclusive a hacer una historia de eso? Porque ¿cómo rayos es posible que esa zona dentro de ese, la gente que habita dentro de este espacio geográfico pueda haber detenido el avance de este monstruo? Mira, llega hasta lo que parte de la India, esto ya es la península de Hindustán, pero todo esto detenidos por ellos. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque se piensa que si los griegos no hubiesen aguantado como aguantaron allí, ay, concha, ¿por qué me estoy haciendo tanto? Wow, ahí está. Si los griegos no hubiesen aguantado tanto, no hubiesen contenido a los persas allí, en las guerras médicas, el mundo persa se hubiese emitido para acá, y eso es Europa occidental. Que guste o no, lo querramos o no, somos también herederos de esa cultura, de la civilización occidental. Bueno, eso es justamente por eso también se recuerda tanto las guerras médicas, porque si los griegos no hubiesen contenido el avance persa que vienen de esta zona de acá y se iban a tomar como punto de apoyo esto para poder saltar a esta parte, no existiría la civilización occidental o la cultura como tú y yo la conocemos hasta el día de hoy. Bueno, vámonos ahora a... ¿Dónde nos vamos? En tu separata de la Primera Guerra Médica, separata no, para no hablar. Bueno, ¿cuál es el detonante? Dice Separata subraya, surge como apoyo a la rebelión de la ciudad jónica de Mileto. Otra de las causas es el control de Asia comercial y el espacio del mar Egeo. Sí, eso es completamente cierto. Pero, a ver, ¿dónde queda la ciudad jónica de Mileto? Aquí donde dice Sardes, ya lo habíamos visto en otro mapa ahí, pero acá vendría a estar Mileto. No lo tengo acá y aquí. Creo que esto de aquí me sale mejor. Vamos a ver acá. Bien, entonces Mileto estaba acá. ¿Qué cosa ocurre en la Primera Guerra Médica? Porque son tres. En la Primera Guerra Médica el emperador es Darío I. Ya tienen esta parte de aquí. No, se habían quedado con todo esto que es Asia Menor, todavía no llegan a cruzar. Y aquí donde está este punto rojo está la ciudad jónica de Mileto. Según Heródoto, que es el que cuenta esto, cuando Darío llega, somete a tributo a la ciudad jónica de Mileto. Los de Mileto dicen, ya está bien, te pagamos tributo. Pero Heródoto cuenta de que en una fiesta religiosa, la gente de Mileto se mete una súper borrachera y matan a los soldados persas que estaban cuidando la ciudad de Mileto. Obviamente Darío I va a tomar esto como excusa para poder castigar a esta poli, porque o sea, tú no puedes dejar que una te falte el respeto, porque si no todas las que has conquistado después van a querer hacer lo mismo, entonces van a exterminar a la gente de esa ciudad. Lo que hace la gente de Mileto, porque además acuérdate que ellos hacen ciudades amuralladas, es encerrarse dentro de los muros de su ciudad y mandan un barquito a pedir ayuda. ¿A dónde? Al mundo de los Balcanes. Todo esto es la península de los Balcanes. Los únicos que contestan el llamado son la única poli griega que contesta el llamado de la gente de Mileto son los atenienses. ¿Y por qué? Los atenienses también son jonios. Ellos también descienden de los jonios. Entonces vendrían como que primos hermanos, por así decirlo. Y es así como surge la primera batalla, que vendría a ser la batalla de Maratón. La batalla de Maratón. Creo que estaba por esta zona de aquí, si no me equivoco, Maratón. Según Heródoto, eran 100.000 persas contra 20.000 griegos.
según Heródoto. O esa es la estimación. ¿Cuál es el vacilón de esto? El estratega ateniense se llama Milciades, el estratega ateniense, el capitán de la batalla. Y lo que ocurre es lo siguiente. Que los atenienses también son jonios, ellos también descienden de los jonios, entonces de manera así como que primos hermanos, por así decirlo, y es así como surge la primera batalla, que vendría a ser la batalla de Maratón. La batalla de Maratón, creo que estaba por esta zona de aquí, si no me equivoco, Maratón. Um, según Heródoto, eran 100.000 persas contra 20.000 griegos, según Heródoto. O esa es la estimación. ¿Cuál es el vacilón de esto? El estratega ateniense se llama Milciades, el estratega ateniense, el capitán de la batalla. Y lo que ocurre es lo siguiente. Cuando le sacan la mugre a los griegos, a los persas en Maratón, dice Heródoto, lo que estoy contando dice Heródoto, a que Milciades, el capitán ateniense, se da cuenta de que Mardonio, si no me equivoco, que era el capitán persa, había mandado un destacamento de soldados persas directamente a Atenas, para que les haga pensar a la gente en Atenas que ellos habían ganado la guerra, o sea que los persas habían ganado la batalla de Maratón. Entonces Milciades le dice a sus soldados, hey gente, necesito a alguien que vaya corriendo y le pase la voz a los atenienses de que pues hemos ganado la guerra. Y bueno, se ofrece un soldado llamado Filipides. Filipides se va a echar una carrera que son como que 38 kilómetros, loco. 38 kilómetros, después de haber peleado una batalla, llega corriendo y lo único que él grita cuando él llega a las puertas de la ciudad de Atenas, porque tenía que pasar a la voz para que los atenienses cerraran la puerta, y él grita esto. Ay. Y después de eso se murió. Bueno, muy probablemente le dio un paro cardíaco. No puedes pararte de golpe. Pero el caso es que él grita esa palabra y se muere. ¿Qué significa? Significa vencimos. En honor a esa carrera que ese sujeto se echa, se crea la carrera de maratón, que en la actualidad son 42 kilómetros. Todos los años en Lima, en Perú, antes de la pandemia, se celebraba, y debe ser toda una proeza para la constitución física humana, ¿no? 42 kilómetros corriendo. Y bueno, se agrega a las Olimpiadas eso, ¿no? La carrera de maratón. Uh, Segunda Guerra Médica. En la Segunda Guerra Médica, es el hijo de Darío I, Jerjes, el hijo de Darío I, subraya en tu separata, que hay 3, 4, sí, hay 2 batallas y 2 combates. Profesor, ¿cuál es la diferencia? El combate se da en el mar, la batalla se da en tierra. Es aquí donde ocurre la famosa batalla de las Termópilas. A ver, eso que tú ves ahí en azul es la ruta que va a seguir Jerjes en la Segunda Guerra Médica. Va a ser alucinante si tú te pones a revisar información sobre este tema. Primero, con los barcos, hace un puente en esta zona de aquí para poder cruzar, para que su ejército cruce al otro lado, es en el estrecho del Bósforo. ¿Y dónde lo agarra Leónidas? ¿Dónde es donde se lo va a salsear así con todo su ejército? Acá. Primero, esta zona de aquí la tienes que imaginar montañas. Y esta parte de acá, vamos a ver, ¿sí? Está el rojo. Pero aquí. Termo caliente, pilas puertas, termopilas puertas calientes. ¿Por qué le van a decir así? Porque había aguas termales ahí. Ahora, Leónidas escoge justo esta zona de acá, un desfiladero, y aquí hay una montaña, como lo pueden ver en la película. En la actualidad ya no se ve así porque la geografía del mundo cambia, aunque tú no lo creas. Se ve muy lento, pero cambia. El caso es que hacen como una especie de embudo, ¿no? Todo el ejército de Jerjes, para graficarlo más o menos, se pone en todo el ejército de Jerjes se va a colocar. Ahora, todo el ejército de Jerjes se coloca aquí, pero si quieren pasar todos ellos es por este embudo. Es ahí donde Leónidas aprovecha para poner a sus soldados y no pueden pasar, ¿no? Porque claro, es como un... Sí, pues que por mucho que tuviesen ejércitos, Heródoto dice 300.000 persas contra
Bueno, a ver, eran 300 espartanos, sí, más 2000 soldados griegos. Eso no lo digo yo, eso lo dice Heródoto. Si te gustó la película, ya viste esa escena donde se encuentra Leónidas, ¿no? Con sus 300 espartanos. Ellos están acá ya. La escena se da más o menos ahí. Y y un capitán griego le dice a Leónidas, hey, Leónidas, has venido con pocos soldados. Leónidas como que se lo toma a pecho, o sea, para todas las polis griegas, los espartanos eran los soldados modelo. Casi siempre era un espartano el que ganaba las Olimpiadas. Las Olimpiadas que se celebran y se llaman así por esta gente, una vez cada 4 años, no interesaba si estaban en guerra. Cuando llegaba la fiesta, las polis dejaban de leyes y mandaban a sus campeones para jugar en las Olimpiadas. El que ganara le daban una pensión de por vida y era el campeón de la polis. Um, Todos los griegos conocían a los soldados espartanos. Decían que un soldado espartano equivalía a 9, a 6, ¿no? Un soldado espartano equivale a 9, o sea, solito se puede meter esa cantidad de gente. Um, Le dicen, pues, ¿no? Hay poca gente. Y no digas qué cosas hace. Y eso me lo cuenta Heródoto. Mira hacia alrededor, pues, ¿no? 2000 griegos. Tú, ¿no? ¿Cuál es tu oficio, soldado, no? Ah, yo soy artesano, le dice uno, ¿no? Tú, yo soy campesino. Tú, pescador. Tú, alfarero. ¿No? Espartanos, ¿cuál es su oficio, no? Y sí, ¿no? Eso lo cuenta Heródoto, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! O sea, todo el mundo respondió, todos ellos eran soldados preparados para la guerra. De hecho, van muy emocionados, aunque no lo parezca. Um, Cuando ya estaban completamente rodeados, porque, a ver, 3 días duró el aguante a la mecha, y 3 días. El primer día no murió ningún espartano, se ponen así, en esta posición, la falange, como bien dijo, ¿dónde está la falange? Jim, sí, ajá, Jim preguntaba por la falange. Era que estos locos tienen una armadura propiamente dicha. Es bronce, ¿dónde está? Es bronce. El oplón es bronce con madera y cuero. Tienen un casco, el casco estilo corintio, que también es bronce, una zariza, que vendría a ser la lanza, una espada corta, o sea, en cambio los persas van con escudos de mimbre. Doctor, ¿qué es un escudo de mimbre? Es así con lo que hacen las cometas, ahora que se ha puesto de moda de nuevo hacer cometas. Lo trenzas, haces 2 capas, con eso tienes tu escudo. Esta gente se conoce desde niños, desde los 8 o 7 años se conocen no solamente en parejas, sino en promociones, así que, o sea, no se andan con juegos acá. Le sacan la mugre también a los inmortales. El que los traiciona, Hipias, era un traidor de Atenas que había sido expulsado por Pericles, por Clístenes, perdón, con el ostracismo. Hipias les dice a Jerjes cómo ganarle la espalda a los espartanos. Uh, Cuando mandan a un soldado, cuando Jerjes manda un espía, porque ya los tenían rodeados, lo que hace Leónidas es decirle a uno que vaya a Esparta y cuente lo que había pasado en las Termópilas. Luego ese tipo va a morir en la batalla de Platea, porque se volvió un paria en Esparta, por haber dejado a su rey. A Leónidas también, a los 2000 griegos que habían ido, los despide y se queda ahí a aguantar. Jerjes, cuando recibe el informe del espía, a Jerjes le dice, pero tienes que imaginarte la escena, ¿no? O sea, Jerjes le dice, bueno, ¿y cómo están los griegos, no? Están asustados, están muertos de miedo, ¿no? Ya los vamos a rodear, ¿no? Entonces yo me imagino pues al espía de Jerjes en una situación un poco problemática porque ¿cómo le habrá dicho eso, no? Señor, ¿sabe qué? Lo que pasa es que están cantando. ¿Cómo? Están cantando, están tomando, se están bañando, otros se están peinando, otros están sacándole brillo a su armadura. Y es que
como lo dice Heródoto, Jerjes no entendía que para los espartanos eso era una buena muerte. Los persas les ofrecían una buena muerte a los espartanos. En la actualidad, cuando cualquier persona fallece, y lamentablemente pues ahora tal vez más que en otros tiempos, por esto de la pandemia, pero por ejemplo, cualquiera de nosotros fallece y ponen en tu epitafio, ¿no? Entonces, ¿sabes? En la lápida, ¿no? Ponen, ¿no? Juanito de los Palotes vivió como murió jugando Dota. Y ya. Pero en cambio en el mundo espartano, solo dos personas pueden poner su nombre en una lápida. La primera persona es una mujer que muera dando a luz a un espartano. O sea, si tú, señorita, estabas embarazada y das a luz a un espartano, a un varón, según la tradición espartana, tú tienes tu derecho de que pongan tu nombre en una lápida. Y la otra persona es un espartano que muera peleando en el campo de batalla. Solo esas dos personas tenían el derecho de poner su nombre en una lápida. Por esa razón, para los Leonias y su mancha, era una muy buena muerte de morir peleando en las Termópilas. Le van a sacar la mugre al día siguiente, si eso es cierto. Le caen a flechazos. Pero Jerjes lo que hace es ir de frente a Atenas, y más bien esos 3 días que aguantaron, 3, 4 días que aguantaron los espartanos en las Termópilas, le dio tiempo a Atenas para que puedan evacuar la ciudad. Y luego Jerjes va directamente a Atenas y la destruye, pero ya no había nadie. Lo más importante, aparte de esto, lección, es la gente de un lugar, no es lo material. Eso lo puedes volver a construir, no se puede volver a hacer. La vida de la gente, eso es lo más importante. El caso es que una paltaza, pues no, porque, o sea, imagínate que tú eres un soldado persa, estás ahí, estás con todas las pilas, sí, somos un manchón, ¿no? Somos un mar de gente cada vez que somos un pueblo andando, ¿no? Una ciudad andando, el ejército de Jerjes, ¿no? Pero de pronto tú estás en la parte de al fondo, ¿no? De las filas, ¿no? Entonces de pronto llevan 4 días y todavía no aparece. Salamina es este paso de acá. Este paso de aquí es el paso de Salamina. Temístocles es el que se va a encargar de los combates navales, el combate de Salamina. Temístocles es un arconte ateniense. Y él es el que hace esto, los trirremes. Bueno, no sé si eso lo dice Heródoto. Un trireme son 3 hileras de remo, eso le da mayor velocidad y versatilidad. Esto es un espolón, una quilla. ¿Qué cosas hacen esto? Se van a toda velocidad remando y viene el barco y ¡fuágatela! Con el Huáscar ocurre algo parecido, cuando lleguemos a eso, tiene un espolón el Huáscar también, de hierro sólido, ¿no? Ya te contaré por qué lo van a usar así. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el paso de Salamina es este. El combate de Salamina se va a dar en este paso. Temístocles hace 300 trirremes. Los barcos persas eran más de 1000, según Heródoto, y hacen lo mismo. Así como Leónidas usa el estrecho para poder contener, como en un embudo, a todo el ejército persa porque tiene que pasar por ese estrecho, de la misma manera toda la flota de Jerjes tenía que pasar por el paso de Salamina si querían ganarle la espalda a los años. Por eso se da el combate de Salamina. Aprovechando esto, Temístocles, con 300 trirremes, le saca la mugre a más de 1000 remes del ejército persa. Ese día el paso de Salamina, según Herodoto, se tiñó de sangre, ¿no? El mar, porque los soldados persas que huían de las barcas iban a las islas, y ahí también los estaban esperando para almorzar. Luego viene la tercera guerra, no me voy a tomar el tiempo de hacerlo, y es lo siguiente. La guerra médica, no hay nada. Ya, en la Segunda Guerra Médica, escribe, se formó la Liga de Delos. En la Segunda Guerra Médica, ya, Liga de Delos. Ahora, ¿qué es una liga una liga? Es un conjunto de polis griegas, un conjunto de ciudades griegas de ese entonces. La Liga de Delos la va a liderar Atenas. ¿Por qué esto es importante? Ay, concha. Cuando termina la Segunda Guerra Médica,
después de la batalla de Platea, que va a ser la batalla donde todo el ejército, Segunda Guerra Médica, en la batalla de Platea, cuando todo el ejército griego sale a pelear, se forma una liga, la Liga de Delos. La Liga de Delos es un conjunto de polis griegas que se van a unir bajo el mando de otra poli griega. En este caso, la poli griega que queda al mando de la Liga de Delos es Atenas. Eso va a ofender mucho a los espartanos, porque ellos decían que, para resumirte la historia, que ellos eran las personas indicadas para poder dirigir la Liga de Delos. Cuando estalla la Tercera Guerra Médica, los espartanos no participan, pensando que sin su ayuda, los persas, o sea, que pensando que en algún momento iban a necesitar su ayuda. Pero como puedes haberte dado cuenta, en la Tercera Guerra Médica la gana la Liga de Delos, dirigida por Atenas. Todo el tesoro quitado a los persas por la victoria va a ser llevado por recomendación de Pericles a Atenas. Pericles. En literatura da un siglo, ¿verdad? El siglo de Pericles. El caso aquí es que, bueno, ¿qué cosa crees que va a hacer Pericles con todo el tesoro? Pericles va a reconstruir la Acrópolis y Pericles va a reconstruir Atenas. Y de así es como se le da vida también a un siglo, ¿no? Conocido como el siglo de Pericles. Cuando terminan las guerras médicas, Esparta hace su propia liga, conocida como la Liga del Peloponeso, y Esparta ahora va a liderar esta liga. Y estas se van a enfrentar, esa es otra consecuencia de las guerras médicas, que surge o estallan las guerras del Peloponeso. Y bueno, sí, es el breve auge o breve apogeo cultural de Atenas, solo que esta luego se va a enfrentar contra Esparta y su liga, la Liga del Peloponeso, en las guerras del Peloponeso. Bueno, acá tenemos las cosas que están, estas hicieron durante la época de Pericles. Y ahora vámonos inmediatamente a las guerras del Peloponeso. Sí. Bueno, aquí tenemos en morado, ¿sí? En morado, todas las polis que apoyaban a Esparta, creo que es Meis, Atenas, y se va a dar la batalla. Se van a dar las batallas, son tres guerras del Peloponeso, por cierto. Bueno, en causas, en tu separata de una vez, por favor, subraya pugna por la hegemonía política y económica entre atenienses y espartanos. Son dos sistemas de gobierno, realmente. Los atenienses van a defender un sistema de gobierno de tipo democrático, donde todos son iguales ante la ley, demo, igualdad, gracia, gobierno. En cambio, los atenienses, un tipo de una oligarquía, no es la única vez que vas a escuchar esta palabra. Acuérdate, oligarquía, pequeño grupo de familias, un conjunto de personas que va a gobernar a las mayorías, ¿bien? Una oligarquía. Entonces, en Esparta es eso, no somos hoy, que son los ciudadanos espartanos con plenos derechos, son como que 9.000 en su máximo apogeo, dicen, 9.000, van a tener el control de más de 150.000 personas, ¿no? Entre hilotas y periecos. Bueno, causas, en el desarrollo de la Primera Guerra del Peloponeso subraya muerte de Pericles y la firma de la paz de Nicias. En ese periodo de la paz de Nicias, durante la Primera Guerra del Peloponeso, se reconstruyen las murallas de Atenas. ¿Cuándo estalla la Segunda Guerra del Peloponeso? La Segunda Guerra del Peloponeso estalla porque, esto lo podemos ver acá, a ver, Atenas, creo que aquí, Atenas, sin pasarle la voz a nadie, la paz de Nicias tenía que durar 30 años. Atenas va a ir en una operación super archimeda recontra secreta y va a tratar de tomar Sicilia, o la Sicilia, como quieran pronunciarlo. En la Sicilia, la Liga del Peloponeso guardaba el grano y cultivaba el cereal, fuente de alimento, comida, pero van a fracasar. Cuando los atenienses fracasan en su intento de cortarles el suministro de grano a la Liga del Peloponeso, rompen la paz de Nicias y se reanuda la guerra, la Segunda Guerra del Peloponeso, se reanuda por eso. El rey, que tengo aquí, el rey Arquidamo, para poder sacar a los atenienses a pelear, porque los atenienses, gracias a la reconstrucción de sus murallas, se enconchan dentro de la ciudad de Atenas. El rey Arquidamo agarra a los muertos del campo de batalla y con catapultas los lanza por sobre los muros de Atenas. Debe haber sido una cosa así, una ciudad en asedio, ¿no? La típica, ¿no?, de ese tiempo. Y en la tercera guerra del Peloponeso, cosas de la vida.
los espartanos se unen a Darío III, que es un rey persa, y en la batalla de Notión en el año 407 y la batalla de Egos Pótamos en el 404, la Liga del Peloponeso, aliados con los persas, van a derrotar a la Liga de Delos. Esa derrota les va a costar mucho, porque Esparta, si bien es cierto, va a tener una breve hegemonía, va a ser finalmente sometida por la Liga de Tebas. Tebas, que es otra ciudad, otra poliestado, va a derrotar a la Liga del Peloponeso con su propia liga, la Liga de Beocia. Ahora, no sé si te das cuenta, pero se están sacando la mugre entre ellos, ¿no? Liga de Delos versus Liga del Peloponeso, bla, bla, bla. Gana la Liga del Peloponeso, pero queda chancada. Luego viene la Liga de Beocia, se golpean, derrotan a la Liga del Peloponeso, pero la Liga de Beocia, dirigida por Tebas, queda chancada. Y ese es el momento donde aparecen los criadores de caballos macedonios. Los macedonios son de la parte norte de los Balcanes, zona montañosa, son griegos, solo que los griegos de los Balcanes no los consideraban griegos, les decían bárbaros. Aquí es donde entra a tallar a Carlomagno, macedonio, ¿no? Vamos a ver acá. A ver. Aprovechando que las polis griegas han sacado la mugre por esto después de las guerras médicas, Filipo II lo que va a hacer es va a derrotar a las polis griegas de los Balcanes en la batalla de Queronea. Eso va todo subrayado en separado. Filipo II estaba organizando el contraataque contra el Imperio Persa, producto de las guerras médicas, solo que va a morir asesinado. Algunos dicen por su guardaespaldas, otros dicen por su esclavo. Pueden ser las dos personas al mismo tiempo, no hay problema. Murió. Cuando él muere, el que queda al cargo va a ser Alejandro Magno. 19 años tenía Alejandro Magno. Los diácodos, acuérdate de esa palabra, diácodos. El diácodo es el general macedonio. Diácodo. Ha venido como pregunta en general. El examen general. Un diácodo, un general macedonio. Estos diácodos le van a decir a Alejandro Magno, pucha, mira, sabes que la ciudad de Corintio se ha rebelado. Ve y sométela de nuevo. Tiene 19 años, Alejandro Magno llama toda su manta, toda su promoción, van a la ciudad de Corintio, la ponen en asedio, la sitian y van a recuperar. A la mitad de la población, tiene 19 años, Alejandro Magno llama toda su manta, toda su promoción, van a la ciudad de Corintio, la ponen en asedio, la sitian y van a recuperar. A la mitad de la población, a la cuarta parte de la población, Alejandro Magno la va a empalar. O sea, vivo, mete una estaca por el trasero por donde entre y de ahí te clavan vivo en el suelo, empalación, la cuarta parte de la población. A la otra cuarta parte, como esclavos van a ser vendidos, y a la mitad se quedan vivos para pagar impuestos. Entonces, después de esta proeza, entre comillas, los diáconos van a decir, bueno, Alejandro Magno parece que es un buen guerrero, ¿no? Es un tipo que estratega, declarado rey de los macedonios. Y es Alejandro Magno el que en la batalla de Gaugamela le quita el imperio a Darío III, le va a quitar el imperio, su rey es un disparate. Todo esto va a ser la expansión del imperio de Alejandro Magno. Y mira, ellos vienen de esta zona de acá. Todo eso. 7 años cabalgando a caballo. ¿Cuándo termina la historia de Alejandro Magno? Cuando llega aquí, al río Hidaspes, en esta zona de acá. Se enfrenta contra el rey Poro. Alejandro Magno quiere ir a la India a pelear, que tiene como que 18.000 soldados macedonios y griegos, el resto eran gente que habían reclutado de los pueblos conquistados, y ahí sus propios soldados y generales dijeron, no te vamos a acompañar a la India porque mira, queremos disfrutar lo que hemos ganado. Cuando Alejandro Magno se devuelve, como puedes ver aquí en la flechita, se vuelve por el desierto, y es ahí donde se le mueren más de 15.000 soldados a Alejandro Magno, solo llegan 5.000 a Babilonia, y es ahí donde él va, algunos dicen que es envenenado, otros dicen que se enferma de malaria, pero ahí él muere. Y bueno, son sus diáconos los que se van a repartir el imperio de Alejandro Magno. A Seleuco le queda Pérgamo, la capital es Pela, del imperio persa. A Ptolomeo le queda Alejandría, y él funda la dinastía de los faraones ptolomeicos. ¿Quién es Seleuco? ¿Quién es Ptolomeo? Son diáconos, generales de Alejandro Magno. Y así fundan, en Egipto viene la dinastía de los faraones ptolomeicos. Y una pregunta clásica aquí en la pre es esta, la aprendes de memoria. El helenismo fue la fusión de la cultura griega con la cultura oriental. Dicen que ese era el sueño de Alejandro Magno, fusionar esas dos culturas, la cultura griega con las culturas de Oriente.
Y bueno, a eso le llaman el helenismo. La pre lo he preguntado hasta el cansancio, es algo que le tienes que aprender de memoria, sí o sí. Aquí están los estilos escultóricos, el estilo core es así bien rígido, no hay no hay movimiento. En el estilo clásico, aquí viene, creo que este es un Hércules, y aquí sí, se ve ya, hay una pose, una postura, todo sexy, y aquí sí ya se está moviendo completamente y esta es la época helenística. ¿La pre ha hecho preguntas de esto? Sí han hecho preguntas de eso. También han hecho preguntas de esto, mira. Estos son los estilos de columna. Súper fácil ahora que lo tenemos aquí en imágenes, así que mira acá. La más simple y la más antigua es esta, el estilo dórico. ¿Cómo te das cuenta que una columna es estilo dórico? Porque si tú miras aquí no tiene adornos, no tiene nada. Apenas y en el capitel, que es la parte superior, es así. ¿Bien? Ese es el estilo dórico, el más antiguo. Luego viene este que tiene como volutas. ¿Qué son volutas, profesor? Así como rulos de carnero, rulos, así, mira, estos son así, volutas. Esta es la columna estilo jónico. Y la más trabajada, al menos en la parte superior, es esta, la columna estilo corintio que tiene como adornitos. Yo sé que ustedes pueden reconocer esto, mira, ¿qué estilo de columna, a partir de lo que estamos viendo acá, es esta que tú puedes ver aquí? ¿Qué estilo de columna es? Contesta, por favor, ya me estoy sintiendo ya para terminar esto, porque hay que acabar. Jónico, muy bien. Y el de acá y el de aquí, a ver, el de la parte superior, ¿qué estilo de columna es? Ah, ¿qué estilo de columna es esa es columna de estilo corintio, muy bien, gracias Jennifer, sí, esa gente, corintio, muy bien. ¿Sabes qué es lo curioso? Porque a mí, a veces hay gente faltosa, ¿no? Uno es un estudiante hace años, me preguntó, profesor, ¿y para qué yo tengo que aprender eso? Entonces, o sea, uno lo mira así como, no solamente tú aprendes esto porque te lo pueden preguntar en el examen, vas a ser San Marquino, vas a ser San Marquina, o en el mejor de los casos un universitario culto. O sea, tú puedes tener educación, puedes haber estudiado, es ahí esa columna de ese estilo dórico. Te preguntará, ¿y tú cómo sabes eso? Y yo estudio contabilidad. Ah, no, esto lo tuve que aprender, porque cuando quise ingresar a San Marcos me preparé en la pre y entonces aprendí estilo. Esto va a hacer que destaques y te diferencies del resto. No solamente tienes que aprender datos para aprender, sino para que puedas apreciar un poco más la vida, para que puedas ver belleza donde otros ven un edificio. Bueno, dicho esto, vámonos ahora a... Bueno, vámonos ahora al mundo romano. Ya lo demás tú lo aprendes. Bien, nos quedan exactamente 20 minutos. Esperemos que eso sea tiempo suficiente para hablar de Roma. La incultura será, ¿no? Si la carrera no quita la incultura, sí, es cierto. Hay mucha gente que tiene dinero, tiene estudios y muy inculta. ¿Ah? Ya ven. Roma, vámonos para allá. Bueno, acá tienes otra pintura de Pablo Rubens. Esta es, representa el mito de Rómulo y Remo. Los dos hermanos, esta es Rea Silvia, ella es hija del rey Numitor. Numitor es el rey de Lacio, todo esto está en Italia, y su hermano Amulio le quita el trono, lo mete preso, mata a Amulio, el tío de ella, mata a todos sus hermanos y a ella la mete en un convento. En honor a la diosa Vesta, y es el templo de las vírgenes vestales, por eso. Bueno, lo que dice ella, y eso es lo que dice el mito, es que el dios Marte, se juega God of War, este es tu momento, viene el dios Marte y se acuesta con ella, y producto de esta relación nacen estos dos gemelos. El tío, en vez de matar a los gemelos, no quiere matar a hijos de un dios, así que le dice a un soldado, loco, ¿sabes qué? Mátalos tú. El soldado tampoco quiere hacerlo, los deja en un bosque, y es así como una loba llamada Luperca, Lupa, en latín o en italiano, los amamanta, y mientras ella los está amamantando, viene un campesino y los encuentra. Cuando los crían, cuando los chicos son adolescentes, Rómulo y Remo, a los 15, 16 años, su papá adoptivo les dice, locos, tu viejo es un dios, tu mamá es una princesa, y tu tío está preso. Entonces los chicos van y le quitan el trono al tío, a Amulio, y se lo devuelven a Numitor, al abuelo. El abuelo, Numitor les da tierras en el monte Palatino, que es donde están las 7 colinas, donde apunta la capital de Roma. Esto es un mosaico, acá lo puedes ver. SPQR, esto es un clásico, SPQR, el Senado y el pueblo romano. Estos romanos no se andan con cuentos. Acá hay un fragmento que le pertenece a Tito Livio, escrito en el siglo I a.C., y aquí te cuenta esto que yo te acabo de resumir. Bueno, ¿dónde queda Roma en el mapa?
Am, Adrián, danos un número del 1 al 10, por favor. Sí, sí, para que alguien subraye. Algún día vas a pasear por el mundo, tienes que saber dónde están estos lugares, ¿ya? Pásame la voz a Adrián, por favor. 4, ya, gracias. Vamos a seguir usando el chat, ¿ya? A ver, 1, 2, 3, 4. Está eh, Gabriel Juan, Gabriel Juan, sí, sí, Gabriel Juan. Manifiéstate, Gabriel. Pásame la voz. Sí, ahí está. Gabriel Juan, ya, sí, te voy a hacer presentador, tienes que señalar dónde crees tú que está Roma en el mapa, ¿ya? A ver, ¿dónde está Gabriel Juan? Dale. Ajá, usa el puntero ahí. Un momento de concentración. Muy bien, gracias. Ha señalado el lugar, la península, la península itálica, le llaman eso. Península, acuérdate, porción de tierra que se introduce al mar, península. Bueno, Juan Gabriel, tu compañero ha señalado acá, ¿no? Sí, eso es al sur. En realidad la capital bastante cerca, está un poco más al norte, en todo caso le diste al país, bien ahí. La capital está acá, Roma, la capital está aquí, ahí, bien, ahí está. Bueno, eh, los Balcanes estaban acá, ¿no? Ahí estaban los Balcanes, aquí está la capital Roma. Esto es Sicilia, esto es África, ¿eh? Vamos a ver, esto es África, si se ven, aquí estaba Egipto, ¿ves? Por eso está verdecito, ahí está Egipto, el río Nilo, aquí está Palestina, donde nació Jesús, esta es la isla de Creta, Balcanes, Grecia, Sicilia, Italia, Córcega. De estos lugares vamos a hablar regular porque vamos a hablar todo eso. Y este ya es el mapa propiamente dicho de mundo de los romanos. Bueno, la periodificación en tu separado. Vámonos a la periodificación. Ya, entonces todas están en la página 8, ¿sí? Vamos ahí en la página 8 rápidamente. Para que puedas tú subrayar esto, porque ya sí, ya se nos... Quedan 15 minutos de clase y se acabó. Bien, todos estamos aquí. El Senado, aquí escribe el Senado y el pueblo romano. El águila romana, lo llevaban las legiones romanas. Si perdían el águila, muy probablemente esa legión era mejor que se suicide o que ya haya desaparecido, porque los romanos peleaban mucho para que nadie se lleve esta águila, ¿no? Le daba suerte, según ellos. No. Luego se dividen en 3 periodos. ¿Se has visto Star Wars? Esto es parecido. Inician en la monarquía, episodio 1-2, la república, 3-4, no, 3 nada más. Luego viene el imperio, ¿verdad? El periodo de la monarquía se inicia en el año 753. Profesor, ¿por qué conocemos eso? Porque como ellos tienen escritura, conocemos el año fundacional. Rómulo funda Roma en honor a su hermano Remo. La historia es bastante interesante, te la cuento en 60 segundos. Cuando a ellos les dan tierras en el monte, en la región del Lacio, cuando les dan tierras, Rómulo va a trazar las fronteras y va a decir, por hacerlo gráficamente, porque en realidad es mucho más pequeño, ¿no? De estas líneas rojas nadie pasa. Cualquiera que atraviese las fronteras que he puesto va a morir. Entonces, no me preguntes por qué, eso lo dice el mito. Rémulo, no me preguntes por qué, eso lo dice el mito. Remo, parece que estaba bebiendo, estaba borracho, se puso a cruzar la línea. Entonces la gente lo vio, lo agarraron a Remo y lo llevaron ante su hermano. Pero antes de presentárselo le preguntan a Rómulo, Rómulo, ¿es cierto que tú has dicho que cualquiera que cruce la línea que tú has trazado, la línea fronteriza, va a morir? Y Rómulo dice sí, porque es la ley. Y entonces la gente le dice, bueno, tu hermano, te lo presentamos, ha estado cruzando la línea. ¿Qué vas a hacer? El mito dice que Rómulo lo mandó a matar. Que luego de eso sintió pena. Y que en honor a eso le puso a la ciudad que él va a fundar Roma, que significa en honor a Remo, o por Remo, una vaina así. Y eso es un dato curioso, sobre todo para la gente que va a derecho, porque es un mensaje poderoso. Si el fundador de Roma fue capaz de mandar a matar a su hermano por hacer cumplir la ley, ¿cuánto más cualquier otro romano no tiene que respetar la ley? Sí, es un mensaje poderoso. Hasta en la Biblia está eso, ¿no? Cuando a Pablo lo están azotando,
Pablo, el apóstol Pablo lo están azotando, Pablo le pregunta al centurión romano, le pregunta, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano? El tipo se puso pálido según la Biblia. ¿Por qué? Porque según la ley romana estaba prohibido azotar a un ciudadano romano. Y el soldado se asusta porque sabían que los romanos en ese sentido aplicaban la ley, ¿no? Ley que son un imperio modelo hasta el día de hoy a seguir, ¿no? De hecho, más del 90% o del 70% de las leyes peruanas y en el mundo están basadas en el código romano, que ellos crearon en este tiempo. Pero bueno, entonces el periodo del imperio, el periodo de la monarquía son dos monarquías, la monarquía latina y la monarquía etrusca. La latina se le conoce como la monarquía legendaria y la etrusca como la monarquía histórica, porque sí se confirma los últimos monarcas etruscos. Los etruscos no son, por cierto, no son romanos, ¿no? Y la etrusca como la monarquía histórica, porque sí se confirma los últimos monarcas etruscos. Los etruscos no son, por cierto, no son romanos, ¿no? Los etruscos son una cultura, no son latinos, son una cultura que vivían en esta zona también. Y los etruscos en algún momento conquistan a los latinos, ¿no? Hasta que la élite romana, los latinos, van a matar a los etruscos, y así se inicia el periodo de la República. ¿Cómo termina este periodo? En el 509, cuando Tarquinio el Soberbio es acusado de haber violado a una patricia. Una patricia es una noble romana. Y así termina en el 509 el periodo de la monarquía, o sea, ya no van a gobernar reyes, sino va a gobernar un senado, algo así como un congreso. Del 509 hasta el 29, ¿no? Donde a Octavio le van a otorgar poderes imperiales. Y a partir de Octavio, que vendría a ser un familiar de Julio César, en adelante viene el periodo del imperio. Dicho esto, vamos para acá. Del periodo de la monarquía entonces les decía, ¿no? La monarquía latina, la dinastía latina, eso se le conoce como dinastía legendaria, porque no se confirma la existencia. Dicho esto, vamos para acá. Del periodo de la monarquía entonces les decía, ¿no? La monarquía latina, la dinastía latina, eso se le conoce como dinastía legendaria, porque no se confirma la existencia de ellos, aunque en la literatura sí está, bueno, el fundador es Rómulo, y la dinastía etrusca, que no son latinos, no son romanos, son un pueblo de por ahí, que los van a conquistar, el último es Tarquinio el Soberbio. En sus orígenes ya les conté el mito, la influencia histórica de los etruscos. Bien, esto te lo aprendes de memoria. Bien, es la organización social del mundo romano. Los patricios son la nobleza, subraya eso, son la nobleza. Los patricios, sí, son nobles hombres y mujeres. Monopolizan los derechos políticos, ¿por qué? Porque solo ellos pueden participar en el gobierno de Roma, siendo magistrados, siendo senadores, son propietarios de la tierra. Ya me quedan 5 minutos, así que vamos a acabar esto, y controlan el Senado. Los plebeyos son la gente común y silvestre, y dice esto separata que van a ir ellos más bien ganando derechos. De hecho, se van a ir a una especie de huelga en algún momento porque no les querían dar derechos. De ahí surge la ley de las 12 tablas. Ahora vamos a llegar a eso. Fueron obteniendo derechos políticos, por eso dice esto separata. O sea, ellos los gobernaban, que eran la élite, ellos solamente presentaban el pecho cuando había que pelear por Roma, pero después de ahí no tenían derechos. Van a quejarse para conseguir esos derechos. Los clientes, y te voy a preguntar esto, presta atención, son plebeyos pobres que se han puesto bajo el servicio o bajo el amparo de un patricio. O sea, no tienes donde caerte muerto, eres un plebeyo, entonces ¿qué haces? Vas y le tocas la puerta a un patricio y le dices, ¿sabes qué? Quiero hacerme tu cliente. Entonces el patricio si te adopta, te da un anillo, te dan ropa, te dan donde dormir y te haces el cliente de ese patricio. Es como una especie de sirviente, por así decirlo, solo que eres libre, ¿no? Y los esclavos son considerados como mercancía, literalmente, como mercancía, como en tu clase de economía. Son bienes, los puedes golpear, patear, vender, comprar. Y por favor, cuando yo digo esclavos en este tiempo, no te vayas a imaginar un africano. ¿Ya? Aquí esclavo es cualquier persona, puede ser rubio, de ojos azules, uno morado, el otro rojo, o sea, no interesa, porque en la actualidad hemos relacionado, no sé si por las novelas o por la cultura, cine, qué sé yo, esto de que los esclavos son africanos, no, en este tiempo puede ser esclavo de cualquier cosa, aquí no interesa el color de la piel, te marginan, no te marginan por el color de la piel, sino porque a qué estamento pertenezcas, eres un noble, eres un patricio, eres un plebeyo, eres un cliente, eres un esclavo. Acá también puedes ganar tu libertad.
esta ley, que es la ley de las 12 tablas, igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, porque antes no tenía los mismos derechos. La ley Canuleia es el matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley Licinia Sixtia le permite a los plebeyos el acceso al consulado. En un momento te explico eso, ¿ya? Estas leyes, apréndatelas de memoria. Bueno, fijo, siempre preguntan por esto, ya sea en el segundo, tercero o cuarto examen, porque acuérdate que San Marcos tiene una escuela de derecho la más antigua de América. San Marcos es la más antigua de América. Entonces, siempre preguntan por esto, vale la pena que tú lo aprendes. La más importante es la ley de las 12 tablas, pero sí te pueden preguntar por cualquiera de las otras tranquilamente. Vámonos ahora inmediatamente, nos quedan 3 minutos y ya tenemos que ir acabando esto, el periodo de la República y de los senadores. A ver, bueno, primero las magistraturas, el Senado. El Senado es la entidad que propone leyes, equivale a un congreso, son escaños hereditarios, tu hijo ha sido senador, muy probablemente tú vas a ser senador. Magistrados, que son estos que vamos a ver ahora, y decidan sobre cuestiones de finanzas, sobre política exterior, y ya. Luego, ellos son los que proponen las leyes y controlan a los magistrados. El Senado es la entidad que propone leyes, equivale a un congreso, son escaños hereditarios, tu hijo ha sido senador, muy probablemente tú vas a ser senador. Magistrados, que son estos que vamos a ver ahora, y decidan sobre cuestiones de finanzas, sobre política exterior, y ya. Luego, ellos son los que proponen las leyes y controlan a los magistrados, tienen la función legislativa y asesoran a los cónsules. Ahora, ¿quién es un cónsul? El cónsul es el cargo más alto que tú puedes aspirar en el mundo romano, siendo un patricio, trabajando para el gobierno. Son 2 y ellos dirigen el Senado y el ejército, mayores de 42 años, por cierto. Ahora, el cónsul es un magistrado, lo que es el cargo más alto. Duran creo que 2 años nada más cualquiera de estos cargos, excepto el de dictador. En la actualidad escuchamos mucho la palabra dictador, solo que no sabemos el origen es romano. ¿Y qué cosa es un dictador? Eso sí la te lo puede preguntar. De hecho, todo esto te lo aprendes. Todo esto de memoria te lo tienes que saber porque te puedo hacer una pregunta. Dictador en caso de situación de peligro extraordinario, subraya ahí, dictador en caso de peligro extraordinario, por 6 meses se le dan poderes absolutos para resolver cualquier problema que se haya presentado. No importa si se aniquila un pueblo entero. Sí, hay un problema. Sí, el tutorial me dice ya que ya quedan ya pocos minutos ya para acabar, así que vamos con esto. No, acá. No, ¿qué dice? Acá. Luego, pretor. El pretor es el gobernador de provincia, administra justicia y también dirige la ciudad. El censor, los tribunos, acuérdate de la plebe, los plebeyos romanos. El tribuno romano es el que defiende a los plebeyos, la gente común y silvestre en Roma. El edil vendría a ser como un alcalde y el cuestor el que se encarga de las finanzas. Vámonos. Oh, ya terminó la clase prácticamente. Sobre la expansión romana, esto léelo. A mí me interesa crisis, ¿no? Vamos a la página siguiente. La reforma agraria de los hermanos Graco. Ellos eran tribunos de la plebe que querían ganar más derechos para la plebe. El Senado romano, que estaba dirigido por patricios, van a impedir estas reformas, y lo que desata el impedimento de estas reformas, que es ya acabó la clase, es que van a estallar las guerras civiles, primera, segunda y tercera. De estas guerras civiles, las 2 últimas forman los triunviratum. Esto también lo han preguntado. El primer triunviratum está conformado por Julio César, Pompeyo y Tasso, y básicamente se juntan para ganar las elecciones. Mientras que el segundo triunviratum, Octavio, Marco Antonio y Lépido, se unen para vengar la muerte de Julio César y se unen para ganar, para gobernar Roma. Bueno, a la muerte de Julio César, Octavio proclama el imperio. Y bueno, un dato interesante es que Trajano es el que consigue la máxima expansión territorial, eso subráyalo por ahí, y que el último emperador de Roma, eso son cosas que tenías que aprender de memoria, es Rómulo Augustulo, en Roma occidental, porque ya Roma se había dividido en 2 partes. Diocleciano, Teodosio es el que establece el edicto de Tesalónica, le había preguntado por eso, también por el edicto de Milán, subraya eso.
y dividió el Imperio Romano entre sus dos hijos. Esos datos sí te los aprendes de cajón, ya lo vemos, tú lo lees, te doy las claves y ya, terminamos la clase. Sí, sí, ya me pasó un minuto, a ver, vamos. La respuesta número 1, la clave es la letra B, la número 2, la letra A, la número 3, la letra B, la número 4, la letra A, y la número 5, no, nos faltó eso, la letra C. Chicos,